Buenos días. Hoy es lunes. Son las 6 de la mañana, todavía es de noche. Mirad cómo está la calle. Son las 6:30 aproximadamente. Y hoy salimos más temprano porque vamos a ir a Sevilla a un proyecto que estamos haciendo en Sevilla de un hotel. Hoy prácticamente creo que se va a quedar todo terminado. Vamos a hacer la puesta en marcha y quería grabaros pues eso, el momento de la puesta en marcha. Salimos temprano por lo que pueda pasar, porque en muchas ocasiones prevés que las cosas van a salir bien a la primera y bueno, luego hay problemas de última hora, problemas de instalaciones eléctricas y todo eso. He quedado con Carlos, con mi hermano, vamos a ir juntos a poner en marcha el hotel y lo primero que vamos a hacer es sacar la furgoneta, sacar el equipamiento de nuestras instalaciones y antes de viajar vamos a desayunar primero. Lo hacemos así por el tema de por lo menos tomarnos un café antes de coger el coche, para ir un poco más despejado. Siempre hacemos lo mismo, por lo menos tomar un café antes de salir de casa y tiraremos para Sevilla. Voy a grabar un poquito cómo se da el día para que conozcáis el proyecto, para que conozcáis el día a día nuestro de cuando estamos continuamente de viaje, para arriba, para abajo, dónde paramos, cómo lo hacemos y todo eso, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos para la nave. Voy a coger mi coche, vamos para la nave y cogemos la furgoneta con todo el equipamiento. Mirad, no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. ¿Veis? No hay nadie en la calle, es muy temprano. Venga, pues vamos para la nave. ¿O qué? Sí. Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Bueno, pues vamos a tomar un café. Como he dicho, es lo primero que hacemos antes de tomar un viaje, para despejarnos, para un poco... Mira qué luces tiene este edificio. Se queda muy chula. Como estaba diciendo, tomamos un desayuno para despejarnos un poco, para despertarnos antes de hacer el viaje. Siempre lo hacemos así. El viaje a Sevilla desde Córdoba pues 1 hora y poco, ¿no, Carlos? 1 hora... Hora y media, hora 40. 1 hora 40 minutos, yendo despacito, no nos gusta correr. Y vamos a desayunar pues justamente aquí al lado, que hay una cafetería y es donde siempre desayunamos nosotros aquí en la empresa. Bueno, pues está el polígono hoy totalmente oscuro. Hay incluso iluminación de farolas, aunque no creáis, aquí tenéis unas pocas de farolas que deberían de estar encendidas, pero están averiadas y no están encendidas.
Nosotros solemos desayunar aquí en este bar, que se llama Fuera de Turno. Bueno, aquí desayunamos, aquí almorzamos, aquí lo hacemos prácticamente todo. Y está muy bien porque las chicas que llevan el bar son muy simpáticas, son muy eficientes, muy rápidas a la hora de tomar el desayuno. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Aquí? Después de tomar nuestro desayuno compuesto de tostada con aceite de tomate y café con leche, Carlos y yo, antes de dejar el bar, realizamos un recuento rápido de materiales necesarios para hacer los trabajos de la jornada. Imprescindible es saber si el ordenador portátil, licencia de TS, programador USB, etc. están metidos en el coche. En el caso de que algo se quedara atrás, es el momento de volver a nuestras instalaciones a recoger la falta. Aunque no lo creáis, es una costumbre que hacemos desde hace mucho tiempo. Tomar un desayuno antes de salir y al acabar, antes de dejar el bar, hacer recuento de los materiales. Salimos a carretera sobre las 7:30 de la mañana y viendo el cielo pintaba que nos llovería por el camino. Y aunque no fue por el camino, sí fue en Sevilla, nuestro destino. El proyecto que teníamos que poner en marcha se encontraba en el casco histórico de Sevilla, un hotel muy conocido y con muchos años de antigüedad. Para poder aparcar en Sevilla, en su casco histórico, lo mejor es que dejes el coche en un parking subterráneo. Aunque existen lugares de estacionamiento para furgonetas como la nuestra, el problema era que no te permiten estar estacionado más de 20 o 30 minutos, lo necesario para hacer una carga y descarga y dejar el aparcamiento libre para que descargue otra persona. Como nuestro trabajo es impredecible, es decir, no sabemos las horas que vamos a tardar, optamos por aparcar en un parking subterráneo cerca del hotel donde vamos a trabajar, y desde allí vamos caminando hasta el hotel. Aunque el camino era corto, hay que decir que se hace un poco largo cuando vas cargado con todo el material que tienes que llevar al hotel. Para aquellos que no hayan estado nunca en una obra a punto de entregar, es decir, quedar finalizada y que los clientes entren a supervisar, os podemos decir que es un auténtico caos lleno de gente para un lado, para el otro, herramienta por el suelo, mobiliario por medio, etc. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de moverte porque te vas a encontrar latas de pintura de los pintores, cables eléctricos de los electricistas, suelo resbaladizo del personal de limpieza que se encuentra limpiando, madera de los carpinteros, en definitiva, una auténtica jungla donde puedes pensar sálvese el que pueda. Pero dentro de todo este caos siempre hay un director de orquesta que dirige todo con buena sintonía. Hace que cada profesional haga lo que tenga que hacer de forma clara y eficiente, sin interferir al resto de profesionales, y esto cabe decir que estaba siendo dirigido por un gran director de orquesta. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue buscar un centro de operaciones. Allí es donde montaríamos nuestra mesa con nuestro ordenador portátil y todos los dispositivos que teníamos que programar y poner en marcha. En este proyecto se nos había contratado para realizar una ampliación del proyecto que ya existía, y como en la mayoría de los proyectos nadie tenía planos, documentos o software. Como no queríamos correr riesgos, decidimos realizar una instalación aislada del resto, es decir, una línea bus totalmente independiente del resto del hotel, pero con la particularidad que estuviera preparada para ser conectada a la antigua instalación sin problemas algunos. Y para esto nos teníamos que asegurar que no se duplicaran o bien direcciones físicas o bien direcciones de grupo. Si quieres saber cómo se hace esto, te invito a que te suscribas a nuestro curso de programación KNX nivel 1 y nivel 2. Allí te enseñamos no solo a programar KNX desde cero, sino también a cómo utilizar la herramienta de diagnóstico para conocer qué se está utilizando en una instalación sin tener documentos o el proyecto software de TS. Te lo dejo en la descripción del vídeo. El cliente nos preguntó cómo podríamos realizar un control de todo el alumbrado de la recepción del hotel sin incrementar el coste del presupuesto. Para esto necesitaríamos nuevos componentes que no habíamos previsto, pero el cliente, cuando realizó el desmontaje de la recepción, desmontó algunos equipos que nos ofreció a reutilizarlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos en el fondo de la caja una pantalla táctil de fabricante Zenio, la cual programamos sobre la marcha para que en la recepción tuvieran todos los controles de alumbrado. Como el hotel disponía de botoneras del fabricante Berker, nos pidieron buscar el mismo modelo para las estancias que se iban a ampliar. Para ellos era muy importante mantener la misma estética en todo el hotel. Para programar la botonera tuvimos que descargarnos un plugin en nuestro ordenador que nos permitiera trabajar dicha botonera con ETS5. Además, tenemos que decir que la programación de dichas botoneras tardaba muchísimo, y eso que habíamos llevado un programador del fabricante Finder que es muy rápido a la hora de volcar la programación de dispositivos.
Los electricistas habían reutilizado los cuadros eléctricos existentes, uno de ellos para la estación eléctrica y domótica ampliada y otro para la domótica existente. Cuando llegó la hora del desayuno, todos abandonaron el hotel, quedándonos solos prácticamente, y fue entonces cuando pudimos revisar en detalle los trabajos del instalador electricista y colocamos las botoneras en su lugar correspondiente con la precaución de colocar una caja de cartón tapando el dispositivo para evitar que los pintores hicieran de las suyas. Para asegurarnos que había conexión de bus en el puesto central donde estaría la pantalla táctil de Cedenio, decidimos comprobarlo colocándola físicamente y esperando a que el terminal se conectara. Como toda la instalación eléctrica, así como los actuadores KNX habían sido colocados por el electricista, realizamos una comprobación para asegurarnos que los circuitos eléctricos estaban acorde al orden de los canales que tenían asignados. Vale, 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 vale. A ver, dale. Vale. Vale, vale. Esta comprobación la hicimos en el resto de cuadros eléctricos que habían sido montados por la ampliación del proyecto. Cuando quiera. Voy a ir uno a uno, ¿vale? Venga, de acuerdo. Antonio, ve hablándome, que es que no sé si se le siente o no, como no me dices nada. Si no te digo nada es que no está haciendo nada. Espérate, Carlos, que está en modo manual. Un momento. Vale, vale, es que estaba en modo manual. Espérate, espérate. Empieza del principio. Vale. 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 Y como si de arte de magia se tratara, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que era caos se convirtió en orden y limpieza, y por tanto tuvimos que recoger nuestro centro de operaciones y trasladarnos a otro lugar para terminar nuestro trabajo de programación, teniendo cuidado de los herreros que estaban cortando piezas metálicas con la radial. Una vez realizado todo nuestro trabajo y comprobado con nuestro cliente, decidimos marcharnos y volver a casa. En esta ocasión llevamos menos carga de vuelta, ya que dejamos puesto bastante equipamiento en el hotel. Prácticamente llevábamos el ordenador portátil y la bolsa de herramientas. Cuando llegamos al parking eran las 1 de la tarde y nos cobraron por toda la mañana de aparcamiento unos 10 euros. Salimos del parking y nos perdimos por las calles de Sevilla hasta salir de la ciudad para tomar la autovía camino de Córdoba, pero os puedo asegurar que perderse por las calles de esta hermosa ciudad no te pesa nada de nada. Y camino de Córdoba se nos hizo la hora de almorzar. Pasamos por diversos lugares que, como no veíamos camioneros, no nos daba la tranquilidad de parar. Os voy a dar un consejo. Donde haya camioneros parados, allí se come bien. Encontramos un lugar que se llama Restaurante El Pilar, un restaurante muy cuidado en su decoración, tanto interior como exterior, y que dispone de menús del día a un precio de 10 euros por persona, donde se incluye primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. La primera sensación que me dio el restaurante fue de que no íbamos a comer bien, pero luego comprobé que estaba totalmente equivocado. De primer plato yo pedí ensalada y Carlos pidió cocido. El cocido es un plato típico más bien de lugares del centro-norte de España, sobre todo en Madrid. De segundo pedimos los dos pollo al horno y os puedo asegurar que estaba buenísimo. Para acabar pedimos fruta y café. Al terminar de almorzar, Carlos y yo coincidimos en lo bien que habíamos comido por 10 euros por persona y memorizamos en el GPS del coche el lugar donde se encontraba el restaurante, por si en alguna otra ocasión pasábamos cerca del lugar.
Y como toda historia que comienza, luego tiene que terminar. Acabamos nuestra jornada volviendo a nuestras instalaciones en Córdoba, anotando las novedades en el cuaderno o parte de trabajo y preparándolo todo para el siguiente día, para nuestro siguiente proyecto. ¿O qué? Lo del desierto. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero quítalo. No, pero